Muy bien, y en esta serie de diálogos, de conversaciones en medio de la campaña política en Colombia, pues hoy vamos a abrir espacio para hablar con unas personas que son absolutamente fundamentales en las campañas presidenciales. Estamos hablando de quienes son las fórmulas vicepresidenciales de los candidatos a la presidencia. Un tema no menor porque más allá del nombre, más allá de la campaña, sin duda cada uno de ellos, como siempre lo ha sido, o en la mayoría de casos ha pasado, se convierten en personajes fundamentales del presidente de turno. Hoy el turno precisamente para arrancar en estos diálogos de Noticias Caracol y Noticias Caracol en vivo es con la fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo de la Espriella. Hablamos del exministro José Manuel Restrepo, exrector, académico y sobre todo un muy agudo observador, especialmente de la realidad económica del país. Doctor Restrepo, como siempre, un gusto saludarlo. No habíamos hablado, tengo que confesarlo, como candidato en este caso a la vicepresidencia. Un abrazo, ¿cómo le va? Un saludo muy especial, Juan Roberto, a usted también y a todos los que nos están viendo aquí en Noticias Caracol. Gracias por la invitación a este escenario. La última vez que hablamos creo que fue para el programa de radio, para el noticiero, creo que hablamos de economía, si no estoy mal. Así Eh, como siempre. su tema que es el que domina y el que trabaja y el que maneja el dedillo. Pero antes de entrar en, digamos, en materia del tema que usted domina, doctor Restrepo, ¿cómo va la campaña? ¿A qué está dedicado usted? ¿Cómo es la misión suya dentro de la campaña? Mire, yo llevo ya más de 15 departamentos del país visitados. He estado en grandes ciudades, en ciudades intermedias también. Y mi tarea en la campaña es compartir eso que es mi aporte como una persona que viene del mundo de la academia, compartir el conocimiento, compartir el dominio de la cosa pública. Luego, un primer trabajo que he tenido y que me pidió Abelardo de la Espriella es cómo fortalecer el plan de gobierno. Entonces, yo le he dedicado casi que mes y medio a fortalecer todos los temas del plan de gobierno, de la construcción de la Colombia Milagro, en detalle, con números, con revisiones de las propuestas que nosotros estamos haciendo. Lo segundo es recorrer el país y tener interacción con los líderes de opinión de todos los departamentos de Colombia, con los empresarios de todos los departamentos de Colombia, con la juventud también a lo largo y ancho del territorio nacional y con las mujeres líderes para compartirles las propuestas que tenemos en el país. Y obvio, de la mano de lo anterior, mucho de calle también, el contacto con los ciudadanos que para nosotros es fundamental. Sí, lo he visto por ahí bailando, lo he visto azotando baldosa. Ahí sí, yo No, pensé, no muy no, bien, pero sí, bailando los temas de la economía muy bien y los eso temas de sí, la educación también. le voy a echar un cumplido. No pensé que alguien bailara más mal que yo. Yo lo sé, pero acuérdese que en la vicepresidencia lo que es importante es poder sortear todos los temas de desafío del país, Sí. energéticos, los temas económicos, los temas de seguridad, los temas de educación, los temas de Sí. salud. Y en eso soy bueno para bailar. No, no me cabe la menor duda. Doctor José Manuel, hablemos de eso. Usted dice, mire, a mí me tienen en la campaña manejando algo que usted maneja mucho, que son los números. Y con números, eso es como en una casa. Cuando uno dice, bueno, vamos a ver en un hogar, y creo que ese ejemplo siempre lo ponemos usted y yo cuando hablamos en radio o en televisión. Cuando usted mira una casa, dice, bueno, pongámosle números a este hogar. Pongámosle números a esta casa que se llama Colombia. En esa campaña y en ese PIG, hoy, ¿cómo ven al país y qué números está proponiendo usted para lograr ese milagro del que hablan en la campaña de Abelardo de la Espriella? Es un ejercicio pedagógico sencillo. Voy a hablar en números sin hablar de billones, simplemente por simplicidad Sí. para los ciudadanos. El país, la familia Colombia, le cuesta a la nación 545 billones, pero reciben ingresos cerca de 300. Quiere decir que los 245 restantes tiene que endeudarse para cubrirlos. Sí. Eso puede funcionar por unos años, pero si usted persistentemente hace lo mismo, pues llega un momento en donde ya el nivel de endeudamiento no le alcanza. Pues a Colombia le pasó eso. Entre 2023 y hoy, el déficit aumentó más de 10 veces en solo 2 años. Y la deuda pública pasó de 800 a 1.200 en cerca de 3 años. Es decir, aumentó en 400 billones de pesos, de los cuales solo en el último año aumentaron cerca de 200. Es decir, que este gobierno elevó el déficit primario y además sobreendeudó al país. Ese La déficit, realidad,
Perdón, lo interrumpo, es que el gobierno actual y el presidente Gustavo Petro le echa la culpa al gobierno anterior y a su merced. A usted dice, mire, es que el gobierno anterior nos dejó una deuda gigante. ¿Qué Su, tanto hay mer- de cierto en materia de números con eso? Su merced contestaría, o sea, yo, Ajá. que la deuda era de 800 billones y se volvió 1.200 billones en solo 3 años. Es decir, aumentó en un 50%. ¿Quién lo En lo- aumentó? El gobierno Petro. Punto. O sea, no eso le iba a existe ninguna preguntar. otra razón. Ok. Y segundo, su merced, o sea, yo, logró que el déficit primario fuera de menos 0,3%, incluido también el trabajo de José Antonio Campo, al cierre del 2023, porque yo les dejé una reforma tributaria que le permitió recaudar recursos. Menos 0,3, casi superávit fiscal primario. Y Petro la dejó en menos 3,5 al cierre del 2025. O sea que Petro multiplicó por más de 10 veces el déficit de Colombia. Sí. ¿Y cómo lo ha financiado? A punta de sobreendeudamiento, a punta de gastarse la plata de los siguientes gobiernos. Por eso es que el país lo van a entregar no solamente con la olla raspada, sino sin la olla y con la olla empeñada. Ujú. ¿Y qué hacemos? La fórmula que tienen ustedes en la campaña de Abelardo de la Espriella para mejorar esos números, ¿cuál es? Lo que hemos dicho, y no lo ha dicho ninguna fórmula presidencial, es que un primer paso es hacer un gran esfuerzo de ajuste de gasto público, que entre otras se debe hacer y se puede hacer con la ley de competencias. Ese ajuste es al 2030 del orden de cerca de un 40% de los gastos. En segundo lugar, recoger lo que tiene usted servido sobre la mesa, porque usted tiene 150 billones en exenciones, tiene 100 billones en evasión y tiene 80 billones en corrupción. Si usted hace el esfuerzo de recoger la tercera parte, recoge más de 100 billones de pesos. Sí se puede. Y lo tercero, crecer. Es decir, hay que motivar que el sector privado, el sector productivo, desarrollen mayor capacidad de generación en el país y eso significa hacer grandes apuestas en agrotecnología, en servicios basados en conocimiento, en energías renovables, en turismo sostenible, en industria, volver a activar los hidrocarburos, el gas, hacer la apuesta por la minería. Yo creo que ese es el camino que tiene el país por delante. Sí, ahí en esa ecuación, doctor Restrepo, un tema que usted también maneja al dedillo, todo gobierno trae su reforma tributaria bajo el brazo. Este la hizo al comienzo y tal vez usted me corregirá, es la más grande de la historia, la que logró aprobar el ministro Campos recién comenzó el gobierno Petro. En el caso de ustedes, en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, ¿cómo sería esa reforma tributaria? La reforma yo la llamaría más bien un programa de ajuste fiscal, que primero sincere el gasto, es decir, que empiece a hacer los recortes en materia de gasto público. La manera de hacerlo, como lo dije antes, es con la ley de competencias, entregándole las competencias a los entes territoriales, profundizando la descentralización territorial y fiscal y obligando al Estado central a disminuir su tamaño. Eso lo va a tener que hacer el gobierno porque ese fue el compromiso con el acto ¿Se legislativo puede del ese. disminuir el tamaño del Estado, doctor Restrepo, con tantos gastos amarrados que tiene la nación? Sí se puede si no se hace con la lógica de los de siempre. Es decir, si la lógica es la lógica politiquera de siempre, que hay que sostener el cargo de fulano, que hay que sostener la entidad para perencejo, etcétera, pues es inviable. Pero aquí tenemos que decirnos la verdad. La verdad es el país hoy es inviable en esta condición. Luego hay que hacer el ajuste fiscal. Y lo segundo que hay que hacer son políticas para enfrentar la evasión y el contrabando por un lado y para enfrentar la corrupción por el otro lado, pero políticas a fondo, y me refiero, por ejemplo, en corrupción, sanción social significativa, decisiones de tecnología para evitar corrupción, y en contrabando y en evasión, también buscar mecanismos para enfrentar esos desafíos. En materia de recortes, doctor José Manuel, ¿eso implicaría, por ejemplo, eliminar ministerios, entidades públicas? Pues uno que de entrada uno diría el Ministerio de la Igualdad, o sea, eso no sirvió para nada, eso es una demostración de profunda ineficiencia. Más allá incluso de eso, lo que hay que hacer es revisar tantas agencias que se han venido creciendo de manera desaforada, que entre otras además se han convertido en una carga regulatoria increíble para el ciudadano y para el empresario. Y lo voy a decir abiertamente, nuestro plan de recuperación de crecimiento que se relaciona con este tema de gasto es tratar de simplificar entidades y decisiones como por ejemplo INVIMA, ICA, superintendencias, notariado y registro, cámaras de comercio, ANLA, estudios técnicos de Mincomercio, de Mintransporte, de Mintic. Vamos a iniciar el gran plan Destrave para simplificarle la vida al micronegocio, al independiente, al empresario y al ciudadano. Esa es la manera para crecer.
Y eso se relaciona con disminución de tamaño del Estado central. Pero así como hay una apremiante necesidad, doctor José Manuel, de recortar gastos, también la hay de hacer inversiones. Y hay dos temas que son profundamente importantes. La salud, mire todo lo que está pasando en el sistema de salud hoy, y el otro muy grande es el de la seguridad. Ahí, ¿cuál sería el plan en materia económica de la campaña y el eventual gobierno de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo? Hemos dicho con Abelardo, en materia de salud, un plan de choque de 10 billones de pesos. ¿De dónde creo que es posible sacar esos Sí, recursos? ¿de dónde sale? Decisiones mal tomadas en la UPC, en donde se incluyeron gastos que terminaron convertidos en clientela política. Y los hay hasta por incluso casi 4 billones de pesos. Segundo, revisar gastos que se incluyeron supuestamente para infraestructura hospitalaria que ni se han contratado ni se han asignado. Yo estoy casi seguro que terminarán en un escenario de corrupción y revisar decisiones de la ADRES. Pero además de eso, exigirle eficiencia administrativa a las EPS, exigirle a las EPS cumplimiento de citas, tratamientos no realizados, cirugías reprogramadas, entrega de medicamentos. Lo que el ciudadano está esperando es un plan de choque de 10 billones para que los ciudadanos no terminemos como Kevin Acosta o como Jason Pinzón, que perdieron su vida porque no tuvieron acceso a un medicamento. Y en seguridad, Ajá. el cálculo que hemos hecho es del orden de entre 10 y 20 billones que vamos a necesitar sacar de parte del esfuerzo que acabo de decir anteriormente en materia de evasión, en materia de corrupción y en materia de disminución de gasto. ¿Para qué? Para atender, fortalecer capacidades tecnológicas de acceso a información humanas, capacidades también de acceso a, llamémoslo, nuevos mecanismos de información para perseguir a los delincuentes, para perseguir a los bandidos y poder ejercer la autoridad que es indispensable en este momento para enfrentar los delitos de extorsión, de microtráfico, entre otros delitos. Sí, se habla mucho, doctor Restrepo, del gasto militar, que sigue siendo muy alto en Colombia por obvias razones. ¿Cómo se controla que no haya despilfarro y corrupción? Y se lo pregunto porque uno escucha, mire lo que pasó con el tema del mantenimiento de helicópteros, mire, la flota de helicópteros de la fuerza pública está prácticamente parada. Es decir, estamos hablando de un tema también de gestión. ¿Cómo se mejora la gestión en la fuerza pública? Aquí lo que es importante es inyectarle al gobierno una buena dosis de gerencia pública. La fórmula de Abelardo y José Manuel es la que mejor combina la experiencia gerencial, que en este momento va a ser muy importante. Y dentro de esa experiencia gerencial está saber cuándo es eficiente o no un gasto o una inversión. Uno. Y dos, controlar los escenarios eventuales de corrupción. Y esos escenarios se controlan eliminando tanta discrecionalidad y teniendo mucho más accountability de seguimiento a las decisiones de gobierno. Por eso hemos hablado del bloque anticorrupción, presidido por el presidente de la República, con participación de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Fiscalía, de la UIAF, para semanalmente hacer seguimiento de todos esos casos en donde recibamos información de eventuales procesos de corrupción y atacar directamente de la mano de la rama judicial esos hechos para generar la sanción social suficiente. Y dos, hemos dicho, tenemos que avanzar lo más rápidamente posible a que todos los procesos de contratación pública se hagan a través de tecnología distribuida, donde usted con blockchain pueda hacer el seguimiento. ¿Quién contrató? ¿Cómo contrató? ¿Cuál es el beneficiario final? ¿Quiénes son los interesados? ¿Por qué montos? Cuando uno tiene esa capacidad, como la tiene Estonia o como la tiene Brasil en algunos estados, uno puede enfrentar los desafíos de corrupción más fácilmente. Hablemos un poco ya de política, ya no tanto pues digamos de la mecánica de propuestas, doctor José Manuel. Si gana Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo, ¿cuál será su papel en el gobierno? ¿Usted ha hablado de ser Lo que me, ministro de Hacienda o qué? no. Yo lo que he acordado con Abelardo y ese es un poco el compromiso que tenemos. Él va a estar todo el tiempo en Colombia, porque la dimensión de los problemas es tal que se necesita un presidente actuante en el país. Cada semana en un departamento distinto, recorriendo los territorios, exigiendo resultados, mostrando los avances, viendo qué se puede mejorar en cada departamento. Cada semana un departamento. Mientras tanto, mi tarea será conectar a Colombia con las oportunidades en el mundo, no como canciller, Ajá. conectar, por ejemplo, el equipo económico con los inversionistas y calificadores de riesgo. Yo estaré el 8 de agosto con el equipo económico presentando el plan de ajuste fiscal y el plan de crecimiento, por poner un ejemplo, a esos inversionistas y calificadores. Conectando el Ministerio de Energía con las oportunidades en energía solar, eólica y nuclear. Conectando el Ministerio de las TIC
con las oportunidades que podemos tener en inteligencia artificial o computación cuántica, conectando la Cancillería con la nueva forma como nos relacionaremos con Estados Unidos, con las oportunidades que tenemos con Venezuela, conectando el Ministerio de Educación con las posibilidades que tenemos en innovación, en ciencia, en tecnología. Es conectar a Colombia con el mundo y proyectar el país al 2050. Eso no necesita una cartera, lo que necesita es una persona que tenga la capacidad de articular los actores locales con los actores internacionales. Y para ese propósito, pues yo creo que seguramente me consultarán en muchos de los temas de construcción de país a nivel local. Que eso también es muy importante, no solamente el mundo, sino el tema regional. Doctor José Manuel, eh, ¿cómo les ha ido en la campaña? Cuando le pregunto cómo les ha ido, usted es nuevo, usted es neófito, bueno, su fórmula presidencial también, ustedes no habían hecho campaña, no habían hecho plaza pública, más allá de lo anecdótico, ¿cómo han visto al país? Y se lo pregunto por lo siguiente, porque la polarización es la palabra que define esta campaña como las anteriores. ¿Cómo la ven ustedes en un país tan profundamente dividido y polarizado? Mire, Juan, yo he tenido una experiencia en las últimas 2 semanas de mucho dolor. Hoy me están recibiendo y me ha pasado ya en 4 oportunidades, en 4 departamentos distintos, o en el aeropuerto o en una primera reunión, me han recibido ciudadanos quienes con dolor en el alma, incluso con lágrimas en los ojos, me reciben apesadumbrados, diciendo, por favor, devuélvanos la esperanza, por favor trabajen y cuídennos. Y lo he recibido en el suroccidente colombiano, lo he recibido en Bogotá, lo recibí en el Huila, en donde la gente está desesperada por los problemas de extorsión, de inseguridad, por la falta de acceso a la salud, por los empresarios que están agobiados y se están teniendo que quebrar o cerrar porque no tienen cómo sobrevivir. Lo que le estoy diciendo lo estoy sintiendo. La gente está absolutamente desesperada con un gobierno que ha sido totalmente incapaz de darle una respuesta al ciudadano y que por el contrario lo está metiendo en problemas en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, entre otros temas. Entonces, cuando yo siento eso, siento muchos colombianos que nos están respaldando. Siento un fervor creciente en todo el territorio nacional de esperanza de que con la fórmula con Abelardo va a haber una salida a los problemas que está sintiendo la gente. Y esa salida yo creo que la estoy sintiendo también en las encuestas. Es decir, el candidato que más está creciendo en este momento es Abelardo. Y eso es una demostración de que aquí hay una propuesta que le ha llegado al ciudadano. Y la gente también nos dice, y nos mamamos de la política tradicional. Nos mamamos de ese modelo en donde usted tiene que acumular son loguitos de partidos políticos pensando que con eso va a obtener más votos. Pues no, así no se hace la política hoy en día. Hoy la política tiene que ser al servicio de la gente, del pueblo colombiano, de sus necesidades. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en el país. Mm, ¿Y cómo será gobernar un país tan dividido? Ya no en campaña. Yo lo que creo es que lo que es importante, y así yo lo he dicho públicamente, lo ha dicho Abelardo, es que nuestra propuesta es una propuesta que al final su énfasis es en la solución de los problemas del ciudadano. Y los problemas son conocidos por todos. No son temas ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, ni de centro derecha. Incluso, yo lo he dicho, nosotros estamos recibiendo respaldo de personas que votaron por Petro y están arrepentidos o se sienten que no han recibido un proceso de cambio, se sienten frustrados. Entonces, nuestro mensaje es, construyamos un país para todos, sabiendo que aquí lo importante son la solución a los problemas del ciudadano, con una convicción también, Juan, y es, nosotros también lo hemos dicho públicamente, también gobernaremos para quienes votaron por Iván Cepeda, porque la lógica es que el presidente y el vicepresidente siempre serán símbolo de unidad nacional. Entonces, a mí no me da temor sobre la base de identificar las soluciones y los problemas y las soluciones a esos problemas, responderle al ciudadano de tal manera que no terminemos en una polarización de ideologías, porque ese no es el camino. La gente no está buscando ideologías, está buscando respuesta a las dificultades que está teniendo en el día a día. ¿Y cómo se manejará en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo una oposición liderada en ese momento ya por el expresidente Gustavo Petro, el hoy presidente de la República? Yo creo que eso está bien, es normal, y yo creo que en el mundo de Colombia de hoy, pues evidentemente habrá una posición ideológica en cabeza de Petro y su gente, y habrá un gobierno que gobernará
sobre la base de las propuestas con las cuales fue elegido y que tendrían la mayoría del país. Luego, yo creo que hay que respetar esa posición, hay que ser muy proclive a la defensa de que exista oposición en nuestro país. Nosotros gobernaremos para ellos, pero no gobernaremos con ellos, no representamos esas ideas, porque entre otras, además, al ciudadano hay que decirle la verdad, y es que en un país hay posiciones divergentes y hay un gobierno que tiene una posición distinta a la del gobierno Petro, que tiene que ser respetuoso de la oposición, sí, pero que tiene que ser también consciente de que es con unas ideas con las cuales fue elegido. Respetando esa posición, lo que sí es que esa posición tiene que ser respetuosa de la ley y respetuosa de la Constitución en la forma como ejerza su oposición. Sí, hay asuntos, y seguramente los debe haber, pero ¿cómo los tramitan, volviendo a la campaña, doctor Restrepo, las diferencias eventuales que puedan tener de visiones sobre determinados temas usted y el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella? ¿Cómo las tramitan? Mire, yo la verdad debo decir, y digamos, no es por decir nada que no sienta, yo la verdad lo que he sentido es homogeneidad y coherencia en la forma como hemos construido. ¿Sabe por qué? Porque en esta campaña tenemos unos puntos en común, casi que unos inamovibles, unos principios esenciales. Y eso los discutimos antes de aceptar ser fórmula vicepresidencial. Dijimos, aquí vamos a defender la iniciativa privada. Yo la he defendido toda mi vida. Aquí vamos a defender la propiedad privada y vamos a defender las libertades. Y yo las he defendido abiertamente. Aquí vamos a ser respetuosos de la familia como la célula básica de la sociedad. Aquí vamos a trabajar por la seguridad, por la prosperidad económica y vamos a trabajar por los más vulnerables. En todo eso yo comulgo íntegramente. Puede ser que en algún momento ya en el ejercicio de gobierno tengamos una discusión o diferencia eventual sobre una metodología para llegar a una de estas respuestas, pero se tramitarán como se tramitan en los gobiernos sensatos, en donde hay un presidente, un vicepresidente que discuten sobre los temas y al final lo importante es que de cara al ciudadano, aquí hay un gobierno que es compacto, que cuando toma una decisión es una decisión de gobierno, independiente de las, llamémoslo así, discusiones que uno pueda tener sobre una metodología en particular. En materia política, doctor Restrepo, el candidato Abelardo de la Espriella, y usted también lo ha dicho y nos lo dice ahora en este diálogo, dice, mire, la gente está mamada de los políticos, está mamada de la polarización, está mamada de los de siempre, y creo que esa es la parte de los eslogan. Incluso hubo un mensaje hecho con inteligencia artificial de gente cercana, si no a la campaña, simpatizantes de la campaña que ustedes representan, donde ponían a Álvaro Uribe, a Juan Manuel Santos, por mencionar algunos, como los de siempre, porque están en la otra campaña de la derecha, la de Paloma Valencia. Pero ¿cómo se va a tramitar eso en una eventual segunda vuelta? Porque si se cumple lo que están diciendo las encuestas, a la segunda vuelta pasarían Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. ¿Cómo se tramita la llegada eventual de esos políticos en caso de que lleguen en una segunda vuelta a la campaña de ustedes? Tanto Abelardo como yo hemos sido absolutamente abiertos y explícitos siempre, y yo lo he dicho miles de veces en medios de comunicación, mi mensaje es de unidad. Mi mensaje es de que Colombia tiene que tener absolutamente claro de que yo seré puente de unidad con todos esos actores que quieran enfrentar lo que es verdaderamente el gran desafío que tenemos en este país, que es la propuesta de Cepeda y de Quilcué, que es una propuesta que destruye las instituciones, los pesos y contrapesos en la democracia, que propone una constituyente, así no quiera hoy en día defenderla, pero que la defiende todo su equipo cercano, una propuesta de constituyente que va en contravía de nuestra democracia, que acaba con el modelo económico que históricamente ha tenido Colombia, que bien o mal ha funcionado. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que el contradictor central es Cepeda y es Quilpué, porque no representan un país sostenible a largo plazo ni un país deseable a largo plazo. En ese orden de ideas, yo seré siempre puente de unidad con todos esos actores que tengan esa misma convicción y creo que se puede lograr. Y siempre he sido además puente para estas conversaciones porque mi filosofía como académico es tener esa capacidad de lograr unidad en la diferencia. Yo creo que se puede construir ese relacionamiento porque al final, insisto, lo que tenemos que derrotar es el modelo del gobierno actual y su continuidad que van a seguir destruyendo a Colombia. Sí, ya hablemos un poquito, ya para el cierre, doctor Restrepo, un tema que es fundamental, aquí lo decimos siempre en Noticias Caracol, y es el talante. El talante de un gobernante se mide
en la capacidad de decisiones que tome. Eh, ¿Qué decisión difícil está dispuesto a tomar? ¿Hasta dónde llega esa capacidad suya para tomar decisiones difíciles, que sabe uno que pueden ser las correctas, pero que pueden afectar a determinado grupo de la población por beneficiar a otro? Pues como dijera la sentencia evangélica, por sus frutos los conoceréis. Yo he tenido que tomar decisiones muy difíciles a lo largo de mi vida como incluso funcionario público o incluso como rector universitario. Decisiones difíciles en el escenario público, enfrentar, por ejemplo, los desafíos de una pandemia, tener que presentar una propuesta de reforma tributaria en un momento muy desafiante de la historia del país. Yo estoy acostumbrado a eso y Abelardo también. Hemos tenido que enfrentar momentos desafiantes de la vida del país. Todas las decisiones que sean necesarias para que el país salga adelante. Nosotros tenemos el carácter, la convicción, la decisión suficiente para enfrentar esos momentos difíciles de país. Aquí no venimos con tibiezas. Esta no es la fórmula de los tibios. Esta es una fórmula que tiene el carácter para tomar decisiones difíciles en materia de seguridad, en materia económica. Y nos hemos atrevido a defender posiciones que históricamente nadie defendía: disminuir el tamaño del Estado, enfrentar los temas de inseguridad con todo el ejercicio de la autoridad, enfrentar los bloqueos de vías con todo el ejercicio de la autoridad, porque Eso le unas iba a pequeñas preguntar, me minorías... permite interrumpirlo ya para terminar. Sí, sí, claro. ¿Cómo se manejaría un eventual estallido social en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo? Aquí lo que tenemos que tener absolutamente claro es que unas minorías no pueden terminar afectando a las mayorías. Nadie dice que no exista el derecho a la protesta, absolutamente respetable y respetado. Pero lo que no puede suceder es que un grupo minoritario termine bloqueando, por ejemplo, una vía, afectando los derechos de empleo, de empresa, de vida de otros ciudadanos, porque allí haremos el ejercicio de la autoridad para enfrentar esos desmanes. Eso va casi que en el principio esencial que está en el escudo nacional, que dice libertad y orden. La libertad perfecto, pero con orden, porque si no es libertinaje. El orden muy bien, pero con libertades, porque si no es autoritarismo. Si nosotros preservamos esos principios constitucionales, sacamos adelante este país. Pues doctor José Manuel, qué brochazo tan rápido. Mire, el tiempo se pasó volando. De verdad, un gusto que nos haya acompañado aquí en Noticias Caracol, en estos diálogos, en estas conversaciones con quienes aspiran a llegar a la presidencia y a sus fórmulas a la vicepresidencia. Le agradecemos mucho y seguiremos hablando pronto. Bueno, viene debate de vices, ¿no? Aquí en Noticias Caracol. Si viene debate de vices allá en Noticias Caracol, allá me verán. Yo creo que es muy importante seguir propiciando esos debates. Sería muy bueno que la señora Quilcue apareciera, porque parece una mujer fantasma. No aparece por ningún lado. La han citado a 5 debates y nunca va. Yo no sé si es porque no tiene propuestas o porque no quiere debatir. El otro que tampoco quiere venir es su fórmula. Abelardo, dígale que venga, hombre. Él está listo, siempre ha estado listo. Lo importante es que asistan entonces todos los actores que están en contienda política. Bueno, doctor Restrepo, muchas gracias por habernos atendido. Sabemos que está en una agenda durísima. Gracias por haber sacado este tiempo para nosotros aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Roberto. Un saludo especial. Muy amable, hasta luego.